Debates. Análisis. Reflexiones. Estudiando la Biblia. Creciendo en fe y sabiduría. Bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Don Elías. Dios te bendiga. David. Estamos contentos en una entrega más de lo que viene siendo el canal Estudiando la Biblia. Estudiando la Biblia. Aquí por este medio queremos estudiar la palabra de Dios, compartirla y por supuesto nos gustaría recibir una retroalimentación con los comentarios, opiniones de ustedes, preguntas, sugerencias con relación a el estudio de la palabra de Dios. Recordando que nosotros estamos estudiando en base a lo que viene siendo una guía, que sería la guía de estudio, el folleto, correcto, sobre el tema de Éxodo, el libro de Éxodo. Estamos estudiando en este trimestre, tercer trimestre del año 2025. Y nos vamos entonces con la lección número 2. Trimestre, sí, es verdad. Ya. El tiempo pasa. Increíble. Sí. Uno más y terminamos, un trimestre más y terminamos el año 2025. Muy bien, estamos en la lección número 2, titulada La zarza ardiente. La zarza ardiente. En la lección de la semana pasada dejamos a Moisés allá en Madián. Exacto, nosotros abordamos lo que viene siendo su nacimiento, los antecedentes, que provocaron, que provocó también lo que viene siendo el cautiverio del pueblo de Israel, todo eso. Cómo llegó allá Israel. Entonces, este estudio es para el sábado 12. Sábado 12 de julio del 2025. Arrancamos entonces con la zarza ardiente. Okay. La lección tiene como versículo para estudiar durante toda esta semana Éxodo 3, capítulo 3, versículos 7 y 8. Yo lo voy a leer. Okay. Este versículo no lo vamos a analizar a detalle, a profundidad. Correcto, porque lo vamos a tratar en la lección del lunes. Muy bien. Dice Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. El Señor le dijo a Moisés, ¿verdad? He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancaron sus opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido a librarlos de mano de los egipcios, y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, que emana leche y miel. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Hay aquí seis expresiones que quiero destacar. A ver si te parece bien. Okay. La primera, he visto. Es decir, que Dios, ve la aflicción. La segunda, he oído. He oído. Ahí está, atento Dios. Todas son de Dios en esta parte. La tercera es, pues conozco sus angustias. Muy bien. La otra parte, la cuarta, he descendido para librarlos. 5. Quiero sacarlos. Es decir, también he decidido sacarlos del país. A un lugar mejor. A un lugar mejor. Y esa es la sexta. Llevarlo a un lugar donde mana leche y miel. Exacto. No es que allá corre la leche y la miel como si fuese agua. No son como simbolismos de... Es una expresión de abundancia. De abundancia, sí, exacto. De abundancia y bendiciones. Yo supongo que la leche, no sé, está asociado al ganado. Claro, correcto. Y el ganado entonces asociado a grama y pasto. Y no es que el que tenía ganado. Tierra. Bueno. El que tenía mucho ganado tenía mucho dinero. Esa era la posesión. Bueno, todavía hoy existen ateros que tienen mucho dinero con relación a las vacas, chivos, becerros y demás. Muy bien, vámonos inmediatamente el domingo. Okay. El domingo tiene el mismo título que la lección de esta semana. La zarza ardiente. Muy bien. ¿Algún beneficio, tú crees, Ron Elías, que obtuvo Moisés durante esos 40 años en Madián? ¿Beneficio? Sí, algo... ¿Me puso a coger lucha? Bueno, pero no, eso fue cuando llegó a Madián, pero... No, porque yo lo veo desde el punto de vista en el que él era un príncipe, como quien dice, o sea, tenía una posición elevada en el faraón y ahora estaba cuidando siendo pastor de ovejas. Entonces, en cierto sentido, como que hubo la diferencia es grande. Exacto. Pero
eso ayudó a Moisés En el carácter. en la preparación, carácter. correcto, en la preparación que Dios deseaba en él para poder llevar la obra por la cual se estaba llamando o que se iba a llamar. Yo creo que el Señor lo estaba preparando a él en ese momento. Claro que sí. ¿Sabías tú que durante esos 40 años allí en Madián, Moisés escribió el libro de Job y el libro de Génesis? No tenía idea. Sí, correcto. ¿En serio? Allí Dios le reveló en visiones a Moisés el libro de Job primero, que ese es el primer libro de la Biblia. Lo que pasa es que no está en orden Cronológico. como se escribieron necesariamente, sino que tiene un orden dirigido por Dios. Sigue una línea de tiempo. Sí, tiene una línea de tiempo, pero tampoco es cronológico. Ok. Más bien como Dios lo consideró ideal para el aprendizaje. Es decir, no empezó con Job teniendo ya personas y el enemigo ya en acción, sino que empezó con Génesis, el origen. Sí. Muy bien. Ok, entonces, allí tuvo más beneficios Moisés que lo que pudo haber conseguido en Egipto durante 40 años. Vamos a buscar Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 6, y vamos a contestar la pregunta, ¿por qué Dios se le presenta a Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, y luego el Dios de Jacob? Ok. Vamos a ver. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo, ya Moisés sabía que será Dios, ¿verdad? En ese momento cuando le habló, sí. Ok. Versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción, que sería el versículo de memoria. Bien he visto la aflicción de mi Hasta pueblo. el 7 y el 8. Ok. No, el 7 y el 8 lo vamos a tratar en el lunes. Sí, ok. Para el domingo nos concentra para ir por día, ¿verdad? Y así tener un poquito... Y la pregunta es: ¿por qué Dios dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob? Ajá, ¿por qué se le presenta así? ¿Qué tú crees? A ver. Yo siento que tal vez como una especie de distintivo, no sé, que podría tener Dios, que hacía que Moisés realmente creyera en lo que estaba viendo. Pregunto, ¿Moisés sale de esa descendencia? ¿De Abraham, de Isaac y de Jacob? Bueno, la raza humana entera, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, no, la raza humana entera no, porque Bueno, ¿verdad? salimos de Noé, Sí, de Adán sí. y Eva, luego de Noé, Sem, Can y Jafet. Yo creo Pero que que- no directamente. No, pero sí de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Jacob, porque Jacob tuvo 12 hijos, ya lo vimos. Que fueron las 12 tribus de Correcto. adelante, Y de una de las tribus de ellas de Leví, salió Moisés. Entonces, que lo vimos la semana pasada también. correcto. Entonces, Dios es el Dios, valga la repetición, de Israel. Y Moisés es parte del pueblo de Israel. Exacto. Cuando Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hay que prestar atención si es israelita. Si yo fuese israelita, para esa época, le presto atención porque ese es el Dios del pueblo. Por eso es que yo digo que yo siento que era como un distintivo, ese Claro, como, claro. como el Dios que ellos conocían. Exacto, correcto. Entonces, vamos a decirlo así, debió darle confianza, producir confianza en Moisés, el hecho de que Dios se presentara así. Exactamente, sí. Aún así tuvo temor, pero no Sí, necesariamente, dice que tuvo temor de mirar a Dios. no necesariamente porque daba miedo, sino porque Él es el Yo Todopoderoso. siento que es como un símbolo de respeto, Exacto. ese temor. Y el hecho de que Dios le dijese, quita las sandalias de tus pies, da a entender de que debía ir con reverencia, es decir, con cuidado, con atención, no así, como decimos nosotros los dominicanos, a lo loco. Tirado, exacto. No así como quien dice, Dios me recibe como sea, ¡fua! No. Con
atención, Porque es cierto con reverencia. que tú sabes que hay mucha gente que se agarra de eso también para ir a la iglesia como entienda, porque el Señor ve el corazón. Sí, Eso es cierto, pero uno también tiene que tener cierto pudor, cierto entendimiento de para dónde usted va. Moisés iba así Usted y va a Dios ver le dijo, si- bueno, quítate las sandalias para que Porque esto es santo aquí. sí, muestre respeto. Claro. Muy bien. Ahora, esa tierra quedó santa para siempre, porque algunos dicen que esa tierra es santa porque ya Dios estuvo ahí. ¿Qué es lo que hace santo a la tierra? Yo creo que la presencia de Dios. Dios. Una vez Dios se fue de ahí, no, ya no es santo. Si Dios sale de una iglesia, entonces la iglesia ya deja de ser santa. Ah, no, exactamente. Ay, madre, padre amado. No, para que la iglesia sea santa. Se darían cuenta los feligreses de que ya No sé por qué. Dios en el momento. No sé, porque el enemigo también se hace pasar por un ángel de luz y pueda ya hacer aparentar como que Dios está ahí. Pero los verdaderos hijos de Dios se dan cuenta, nos damos cuenta si Dios está o no. Ok. Muy bien. Entonces ahí está la lección del domingo. Moisés se acerca a esa zarza que no se consume. Extraño que algo que se esté quemando no se consuma. Y Moisés se acerca y Dios se presenta. Muy bien. Ahora vámonos a la lección del lunes. El ángel del Señor. Muy bien. Y yo me río un poquito porque yo espero que entendamos esto. Esta lección es muy importante. ¿Sabes tú qué significa la palabra ángel en su idioma hebreo? ¿Protector? No, mensajero. Ah, mensajero. Wow. Mensajero. Me Por eso, callé. por eso todos los ángeles son ángeles, valga la repetición, porque son mensajeros. Entonces, por ejemplo, si en una empresa el que anda en el motor, que generalmente anda en motor, es el mensajero y hace todo lo mandado, ese sería el ángel de esa compañía. Ah, pues entonces el ángel de Jehová, el mensajero de Jehová, ¿no? Entonces, el ángel de Jehová aparece en la Biblia varias veces. Algunas veces se refiere a un ángel normal y otras veces a Jesús, el Hijo de Dios. Ok. Entonces, algunos creen que Jesús fue creado porque también se le llama ángel como un ser creado. Y en este caso, Jesús no es creado, aunque se llama ángel de Jehová, sino por la función que está haciendo. Entonces, cuando Jesús lleva un mensaje de parte del Padre para impartirlo a las personas, está haciendo la labor de un ángel. Lo grande es que Apocalipsis menciona que Jesús es el arcángel Miguel. Por lo tanto, Jesús es el jefe de los ángeles. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la vamos a mencionar, pero no por nada, tiene muchos nombres de arcángeles. Pero la Biblia menciona un solo arcángel. Y de verdad que es un solo arcángel, que es Jesús, el Hijo de Dios. Ese Jesús es el que cuando nació aquí de María se llamó Jesús. Pero Jesús no se llamaba Jesús antes de nacer de María. Es un término humano. Es correcto, es un nombre que se le dio a cuando nació. Exacto. Igual que Hijo de Dios aparece después del nacimiento de Jesús con María. Pero antes, en el Antiguo Testamento, a Jesús no se le llama Hijo de Dios. Ahora sabemos que es el Hijo de Dios, porque nació de María. De Dios y María. También nos Correcto. menciona el Hijo. Entonces, ¿cómo se le llamaba a Jesús antes de Miguel? Admirable, consejero, ángel de Jehová. Ese es... Pero cuando ellos se referían a Jehová, ¿no se refieren también a Cristo? O sea, en ese momento cuando... Sí, dependiendo del contexto. Ok. Te comento esto porque el ángel del Señor aquí es Jesús. Con quien habló Moisés es con el que luego se llamaría Jesús al nacer de María. Con el Hijo de Dios. Con Dios, ok. Muy bien. Entonces, mira, vamos a buscar, yo voy a buscar aquí, yo lo tengo, Jueces, tú sigue buscando Éxodo 3 y ahora vamos a leer del 7 al 10. Pero yo voy a leer Jueces capítulo 2, versículo 1 y 2, que es otra cita donde se demuestra que el ángel de Jehová es Dios. Esa es la de Josué, cuando se le aparece a Josué, ¿verdad? No, Ah, no, ¿verdad? Que es en Jueces. no. Este es Jueces. Y el Jueces término capítulo que 2. se asocia ahí cuando se le presenta... No, el príncipe, yo creo, de los ejércitos, que se le menciona. También se le llama el príncipe de los Sí, ejércitos, de los ejércitos. cuando se le apareció a Josué. A Josué, Sí, sí, con muy un bien. espada desenvainado. Correcto, pero este es Jueces. Jueces capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, oye lo que dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Es decir, ya esto pasó, lo que estamos estudiando. Diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros.
con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Si tú te fijas, dice que yo saqué de Egipto, o sea que es el mismo que Es está el aquí mismo, hablando. es el mismo, correcto. Ujú. Excelente. Entonces, ese ángel del Señor que habló con Moisés en la zarza ardiente es Dios, el Hijo de Dios, que luego nace de María. Muy bien, entonces vamos a buscar Éxodo 3 del 7 al 10 y vamos a estudiar cómo Dios explica a Moisés sus intenciones de enviarlo a Egipto. Vamos a ver. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Ahí está. Versículo 8: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Correcto. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Moisés? A ver. No, que ya él logró percibir que el pueblo está cautivo, y entonces, momento de liberarlo, y envía a Moisés a que lo haga. Y quiere que Moisés vaya a eso. Exacto. Muy bien. Entonces, no, Dios tiene todo en cuenta. No era que tampoco el Señor no se había dado cuenta que el pueblo estaba Exactamente. cautivo, ya él lo sabía todo el tiempo, pero el tiempo del Señor es perfecto. Correcto. Entonces, él entendió que ese era el momento. Entonces, vio, escuchó el clamor de Él la quería sacarlos a una tierra, ¿verdad? Próspera, Conocía porque su angustia. No es que tampoco le iba a mandar por un chinchorro, No. sino que era un sitio bueno. Bueno, y esa tierra Dios lo había prometido ya a Abraham, a Isaac, se lo había confirmado, y a Jacob también. Ujú. Por lo tanto, por eso fue que se presentó Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muy bien, entonces ahí está el plan de Dios. Sí. El ángel del Señor se le aparece a Moisés para plantearle cuál era su propósito. Vámonos entonces ahora al martes, el nombre del Señor. Otro, Ese de seguro es cuando él dice: yo soy el que soy. aquí viene. Muy bien, excelente. El nombre del Señor. Yo soy de los que creo que en la Biblia no está el nombre de Dios como tal. Y lo más cerca a el nombre de Dios nos lo proveyó el mismo Dios con esta experiencia con Moisés. Con yo soy el que soy. Sí. Los nombres de Jehová, Jireh, Yahvé, Adonai, Son nombres humanos. son nombres de que se refieren a Dios, pero son características de Dios. Por eso Por es ejemplo. admirable también. Por ejemplo, Adonai significa el Señor, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, correcto. El Shaddai, Dios Todopoderoso, porque la palabra Él, así mismo, nosotros en español decimos Él, refiriéndonos a alguien, Exacto. pero en hebreo la palabra Él es Dios. Entonces, El Shaddai, Dios Todopoderoso. El Elión, yo tengo aquí unos cuantos nombres también. El Elión, Dios Altísimo. El Olán, Dios Eterno. Son características, Son adjetivos. cualidades de Dios, características de Dios, que el ser humano le nombra, y él mismo, Dios también se nombra, y él mismo también se nombra, para identificar una acción de Dios. Dios me protegió, me cuidó, Dios Todopoderoso, el Shaddai. Ujú. Bien, entonces, el nombre de Dios, realmente su original, es Ye, nosotros decimos Y, la mayoría conoce Ye, H, V y H. Y, H, V y H. Algunos tienen Y, H, W, H, pero realmente es V. Y ese es el nombre de Dios. Ese es el nombre de Dios. ¿Y dónde yo, Y no se pronuncia, yo investigo eso? no, en la misma lección. Lo dice aquí. No, en la misma lección y también el diccionario bíblico. Por cierto, hay que utilizar el diccionario bíblico y también el comentario ¿Y bíblico. cómo se pronuncia? Eve. No. Entonces, ¿qué pasa?
Los escritores judíos tenían una reverencia tal con Dios que no podían pronunciar el nombre de Dios. Wow. Y quien lo pronunciase de forma irreverente o descuidado, se lo llevaba. ¿Y qué dice Dios? No menciona el nombre de Jehová. Repito. Porque Jehová no tomará por inocente al que tome su nombre. Correcto, entonces hay que tener cuidado. Sí. No tomar el nombre de Dios en vano. Sí, porque... es el tercer mandamiento. Sí, entonces, le colocaban el nombre Adonai, en lugar del que ellos mencionan. Porque impronunciable incluso. Entonces, ¿qué hicieron algunos eruditos? Que las vocales de Adonai la colocaron en medio de las consonantes del nombre. Y de allí sale el famoso Jehová. De ahí sale Jehová. Es una combinación unida entre Adonai y Y, H, B, V y H. Bien. Entonces, tiene sentido ahora el versículo siguiente, Éxodo 6.3. Éxodo 6.3, ya han pasado varias cositas, pero ve lo que dice Dios con relación a su nombre. Éxodo 6.3. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. A ellos Dios no le dio a conocer su nombre como se lo dio a Moisés. Dice aquí, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Es decir, el nombre que tenía Moisés, que Dios le dio ahora, que lo vamos a leer en la zarza ardiente, era nuevo para ellos. Y era nuevo para nosotros también. Okay. Eso da a entender una obra poderosa que Dios iba a hacer con un hombre nuevo. Y no un hombre nuevo, sino una acción poderosa de parte de Dios que sería nueva para los israelitas. Bien, entonces vamos a ver por qué también Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Vamos a ver. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ya. ¿Por qué tú crees que Moisés le preguntó a Dios cuál era su nombre? Porque él necesitaba decirle al pueblo quién era que lo había enviado. Claro. Si él va sin decir nombre. Y que si él dice, no, vamos a liberarlo, ajá. No. ¿Y quién te envió? Bueno, no sé, se me apareció Dios en la zarza ardiente. ¿Quién me envió? El yo soy. Entonces Moisés viene con un nombre. Un verbo, Sí, con un nombre poderoso. Entonces el nombre de Dios, yo soy, es una acción. Y un verbo, eso. Por eso dice Juan 1.1, que en el principio era el verbo. El verbo. En el principio era yo soy. No, en el principio Sí, el verbo. era el verbo, la palabra. Ajá. Yo soy. El verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios, correcto. Entonces esa acción, yo soy, no es un nombre. También se puede traducir como yo seré quien seré. Tremendo. Yo soy el que soy. Muy bien. Entonces, ya Moisés tiene nombre para que cuando llegue a Israel, diga quién lo envió. Diga quién lo envió. Vamos a ver ahora. Y ese nombre tampoco no es para salir del paso, es un nombre que indica poder, acción. Bien, liberación. Vamos entonces con la lección del miércoles 9 de julio del 2025. 4 excusas. Entonces yo voy a leer. Seguro Moisés, porque Sí. cuando Moisés viene dice, no, que me duele un pie. Mira, oye, Ronelías, no estamos muy lejos nosotros de tener excusas como la tuvo Moisés. Porque a nosotros hoy, sí es verdad que... Cuando el hermano le dice, bueno, vamos a salir a evangelizar. Bueno, varón, que... Está lloviendo. Y que, O va a llover. a las 3, varón, aquí en la iglesia. Bueno, varón, pero mire, ¿y qué es ese sol que está ahí? Ay. Y una de las excusas que puede ser hasta con lógica, ellos no me van a escuchar, ellos rechazan la literatura, ellos me ofenden, Me van a decir, son unos tigres, no se van a arrepentir, ellos se burlan. Todas las excusas. Entonces la primera excusa de Moisés no la vamos a buscar aquí directamente porque la vamos a dar por sentada. ¿Cuál es? Ya lo intentó una vez.
Él intentó, él mató a un egipcio. Pero fue con la intención de liberar al pueblo. Pero claro, En ese mismo momento. claro. ¿Y qué le esperaba? Que todos dijeran a las almas. Y todito se fue. Bueno, esa era su forma como aprendió en Egipto. A puro... Yo creía que fue Pura más, fuerza. o sea, esa acción de él fue como más vengativa. No, si al otro día los amigos, hermanos, no amigos, los hermanos hebreos hubiesen dicho, sí, vamos, inicia la revuelta, te apoyamos, se hubiese iniciado. Ok. Pero a la manera de Moisés, sin poder alguno, sin milagros. Eso no iba a progresar. Y si hubiesen progresado, Es que Dios no estaba. iban a decir que Moisés era el Dios que los libertó. Es que. ¿Verdad? Sí. Que Dios no. Mira, tú sabes una cosa, eso Es pasa. que el Señor tiene todo eso medido porque podrían haber dicho verdaderamente que fue Moisés quien lo liberó a ellos. Mira, Pablo, Cuando realmente fue Dios. Pablo entonces se cuida en el Nuevo Testamento diciendo, uno es el que recoge y uno es que siembra y el otro recoge. Apolo sembró, yo recojo, Apolo sembró. Apolo sembró. Sí, porque había un pleito ahí Ok. en Corintios Ok. de que uno decía una cosa a favor de Apolo y otro a favor de Pablo. Entonces se armó un lío aparentemente. Y Pablo dijo, no, señores, porque creo que estamos peleando por dirigentes. Sí, oye, la iglesias están llenas de pleitos con dirigentes. Porque hay dirigentes que tienen ya muchos años en la iglesia y creen que la iglesia es de ellos. Y oye, Señora, la iglesia es de Dios. correcto. Y oye, otra cosa. Y el trabajo del Señor no se detiene. Si usted se va, la iglesia seguirá. viene otro. Pero oye, algunos creen que el evangelio avanzó cuando ellos fueron dirigentes. Y al no serlo, se viene abajo la iglesia. Y creen que al volver es por ellos que se progresa otra vez en la iglesia. Y eso es mentira. Y hay hermanos también que creen que fulano de tal, que con él fue que avanzamos y bautizaron mucha gente. Y si él vuelve otra vez de nuevo, con él es que vamos a avanzar. Como si un ser humano es que avanza la obra de Dios y no es así. ¿Tú sabes que a mí me pasó eso? Cuando en la iglesia de nosotros había un hermano que para mí era quien representaba el diaconado allá en la iglesia. Y yo decía, bueno, si ese hermano se va, yo siento como que el diaconado se cae. Sí. El hermano por X y razón tuvo que salir, ¿verdad? Se mudó, algo así. Y entonces el diaconado sigue ahí, o sea, seguimos los diáconos. Ahí ya está mucho mejor. El diaconado no se ha caído. Yo entendía que se caía sin ese hermano. El hermano no está, el diaconado sigue. Y hay otros hermanos que dicen, yo me voy de aquí, la iglesia se va a hundir si yo no participo. Y los hermanos festejan porque se fue, porque ahí es que es verdad que la iglesia... Bueno. Porque ahí es verdad que la iglesia avanza. Entonces, la obra es de Dios. Dios por eso eligió a 300 con Gedeón. Sí, el Señor le dijo. Son 300. Eran 10,000, eran mucho menos. O sea, eran 300,000 y pico, ¿no? Sí. Los marianitas. Eran 22,000 eran. Eran más, yo creo que. Y después quedaron 10,000 y después entonces 300. Y Dios le dijo, no, son muchos. Y en comparación, aún así eran Pero pocos. por Dios, totalmente. Sí. Y esos 300 no tuvieron que pelear. No. No, Fíjate, ¿no? Fíjate, no. entonces Dios no necesita. Dios con Jonatán y su escudero Ellos hicieron contra una guarnición entera. Hicieron un estrago. Entonces, es de Jonatán la expresión que Dios salva con pocos. Con muchos como con pocos. Bueno, entonces seguimos. 4 excusas de Moisés. Dice, yo voy a presentar la excusa y tú me dices la respuesta que Dios le da a Moisés. Éxodo 4:1 dice, entonces Moisés respondió, esta es la segunda excusa. Recuerden, la primera es, ya él lo había intentado. Segunda, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, Del 2, ahora tú vas a leer del 2 al 9. ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él le echó en tierra. Y se hizo una culebra. Okay. Y Moisés huía de ella. Imagínate. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó. Y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno.
Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren y Ajá. obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. ¿Cómo se dice? 3 cartas debajo de la manga tenía el Señor. Digo, mira, usa esa culebra, este palo. ¿Funcionó? Ah, no, ok, usa la mano. Si aún así no te creen, bueno, pues entonces vamos a hacer esta técnica ahora. El agua convertida en sangre. Exactamente. Muy bien. Entonces, eso para que creyeran los demás. Ahora, versículo 10, otra excusa, la tercera de Moisés, dice: entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Se olvidó hablar Moisés? Se le olvidó hablar. Vamos a ver la respuesta de Dios, 11 y 12. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. O sea, él le dijo, tranquilo, no eres tú que vas a hablar, soy yo. Soy yo que voy a hablar. ¿Está bien? Yo tengo control. Cuarta y última excusa, versículos 13. Estamos en Éxodo 4, versículo 13. Esta es sencilla. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Es decir, envía otro. La respuesta de Dios me da pena un poquito. Te voy a decir por qué. Léala, 14 al 17. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Mira, Ron Elías, muchos males se hubiese evitado Moisés si Aarón no hubiese tenido esa participación principal como la que iba a tener. Porque lamentablemente Aarón había que empujarlo. Aarón no era como Moisés decidido. Aarón era influenciable. Era un dirigente espiritual, Dios lo puso como luego sumo sacerdote, pero Aarón, una revolución, una revuelta, alguien con decisión, no era firme. Era como de otro hermano influyente, pero que hay como que empujarlo. Sí, no era firme. No era firme, no era de una postura firme. Después eso se demostró con el asunto del becerro. Y también junto con María fue de chismoso para... Pero recuérdate que ahí fue María que le... Sí, pero te estoy diciendo, era influenciable Aarón. Claro, es verdad. Aarón se dejó influenciar por María para ir de chismoso con Moisés. Y le cayó lepra a María porque fue la instigadora. Aarón no tenía ese pensar, sino que María se lo puso. Entonces, para ser dirigente también hay que tener ciertas agallas, cierta preparación de parte del Todopoderoso. Mira que Moisés, muy humilde, pero era decidido. Una vez, y mira, era temeroso, porque no quería ir para ningún lado. Ahora, yo me identifico con Moisés. Yo soy de ese tipo de persona que actúo más rápido o acciono cuando hay otro conmigo. Yo no lo hago solo. Es decir, yo soy un Aarón, sería. O como Moisés, que necesita de otro. Una vez yo invité a un amigo a ir de pesca, a pescar. Tú sabes que me gusta la pesca. Y cuando fuimos, me cansó y cogí pique con él. Es decir, me incomodé. Los dominicanos decimos cogimos pique. ¿Por qué? Porque ya había pasado una hora y ya estaba atacando que se quería ir. Que vámonos, que no hemos agarrado nada. Sabiendo que el pescador puede durar horas pescando. No, horas no, el día entero. Y no pasa nada. Entonces me incomodé y no jamás lo volví a invitar.
Yo que lo estoy invitando para que me acompañara y no sentirme solo y En una hora te está diciendo, vamos. ya vámonos. Y se cansó. Se parece a mí ese compañero. Entonces, Dios tuvo, por decirlo así, suena raro decir tuvo, pero Dios eligió a Aarón para que Aarón hablara ante Faraón. Dios hablara primero con Moisés, Moisés con Aarón y Aarón a Faraón. Ese puente pudo haberse evitado si van directamente Dios, Moisés y Faraón. Bueno, pero si tú te fijas, al final el protagonismo es Moisés que lo tiene ahí. Sí, Porque al fin y al cabo, cuando Moisés le hablaba al pueblo, decía Moisés le habló al pueblo. sí, está correcto. Sí. Entonces luego parece que Moisés entendió y digo, tiró para adelante. pero ya no puede echar para atrás porque ya Dios había determinado una solución a su excusa. Ahí está la otra excusa de Moisés. Así se lanza Moisés rumbo hacia Egipto con su familia. Y ahora vamos a la última lección, la del jueves. Dice la circuncisión. Esta es sencilla. La circuncisión no se origina ahí con Moisés. Ya se había originado antes con Abraham. Sí. ¿En qué consiste la circuncisión? Era una señal del pueblo de Dios en ese entonces, donde el prepucio del glande, del pene del hombre, Del miembro masculino. es quitado. Exacto. Y eso también es una buena medida para fines de higiene y que no se contamine ni él ni tampoco la esposa con que va a tener relaciones. Es decir, que sirvió como una señal para el pueblo de Dios, pero también como una medida de salud, una medida higiénica. Muy bien. Entonces, ¿sucedió algo en el camino? Hubo un descuido de parte de Moisés. Y lo vamos a ver. Vamos a leer Éxodo capítulo 4, versículo del 18 al 20. Vamos a ver. ¿Qué dice? Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo, ¿y cómo que va para ver si aún viven? Pero Dios no le acaba de decir Bueno. que lo que van por ver. Bueno. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Y dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. También el Señor estaba esperando que los otros individuos quitaran los tenis. Dios tiene calculado. Claro. Sí. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos. Que tenía hijos, Moisés. Sí. Concho. Eso. Y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. 25 y 26 ahora. Era hasta el 20, 18 al 20, ¿verdad? Exacto, este es Luis. Ahora 25 y 26. Ok. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado. Un pedernal, eso como un cuchillo, ¿no? Y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. ¿Cómo que un esposo de sangre? ¿Me lo explicamos? Ok. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Leíste la parte donde dice que el ángel, el versículo 20, que el ángel se le apareció a Moisés Y le dijo que se volviera a Egipto. con intención de matarlo. ¿Cómo es? Espérate. Sí. Espérate. Tú Vamos. leíste el 18 al 20, ¿verdad? Sí, Ahora 25 y 26. del mismo capítulo, sí. ¿Qué dice? Entonces Séfora... míralo ahí, que el 24, papi. Ok, 24. ¿verdad? Míralo ahí. Aconteció que en el camino, que en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Exactamente. Pero matar al niño, ¿no? ¿A él? Al niño. ¿A Moisés? Ok, Porque, a Moisés. porque quien había descuidado su deber era Moisés, no era el niño. Ok. Entonces la Séfora, la esposa, al darse cuenta de la situación, rápidamente le corta el prepucio a su hijo y se lo coloca en los pies de Moisés. Y ahí entonces el ángel se va. ¿Y por qué pasó esa parafernalia? Porque Moisés había descuidado circuncidar a su hijo. ¿Y cómo Séfora sabía Moisés- que era por eso? Sí, porque también ya Moisés le había dicho cuál era la señal que identificaba a los hebreos y que era parte de Dios. Ok. Si Moisés llegaba a Egipto sin circuncidar a ese niño, todo lo que Dios le mandó a hacer no lo hubiesen creído. Porque ¿cómo va a ser que Moisés... No, en serio. Y el pueblo de Israel le va a decir al niño, cúrate, pobre. No, eso se sabe.
No se sabe, ¿no? Claro. Porque yo estoy tapado. No, claro, se sabe, te estoy diciendo. Ok. ¿Cuál es la no señal? se sabe, ¿no? Claro, ¿cuál es la señal del pueblo de Dios? El ser circuncidado. Nítido, pero Ajá. no es que, Entonces, no es que los del pueblo llega- andaban con los fefes. No, llega Moisés, Ajá. le pregunta, ¿estás circuncidado tu niño? No. Ah, tú ves, ok. Entonces le iban a preguntar. Pero ¿por qué el pueblo le iba a tener que hacer esas preguntas? Pero Porque bueno, es la señal, esa es la señal del exacto. pueblo de Dios. Esa es la señal. Así Moisés no podía estar violando nada. A mí lo que me sorprendió fue la astucia de Séfora de ver que el ángel Pero- se apareció, quiso matar a Moisés. ¿Que el ángel venía a matarlo? Yo supongo que él hizo así. Y entonces en ese momento Séfora dice, ¡ay, espérate! Bueno, el asunto es que nos Bueno. enseña esta lección algo importante. El pueblo de Dios, sus dirigentes, sus hermanos, todos, debemos estar en armonía con las reglamentaciones de Dios. Hay gente que lo coge muy a relajo, Elías, las cosas de Dios. Claro. Y dice, no, yo puedo vestir como me da mi deseo, porque Dios mira el corazón. Hermano, Eso es cierto en un punto, pero no, Sí, es, pero que, no es que arréglese. usted vaya, ¿verdad? No es que usted vaya. te voy a poner un ejemplo, un traje de baño Sí, en la playa, ¿está bien? está bien. Sí. Dice la Biblia. Un traje de baño para ir a predicar en una plataforma, en un púlpito, ¿está bien? No, Entonces, el problema no es el traje de baño. en primer lugar. El problema es dónde tú lo usas. Si usted va con un Sí. vestido muy escotado, yo no creo que los feligreses estén pendientes del mensaje que usted, Claro. usted está tirando ahí arriba. Entonces, aparecen predicadoras, principalmente pastoras, herméticamente vestida, ajustada, y provocan más por la forma como visten que el mensaje que llevan. Y la gente lo observa y tiene muchas vistas por las redes sociales, pero no es por la palabra que predican, es como se ve. Peligroso es. Entonces, ¿llegará la palabra de Dios con esa predicadora, pastora, vestida así? Porque lamentablemente, señores, ese es el mundo en el que vivimos, o sea, un tanto un mundo medio morboso, lamentablemente, y no, aunque usted se sienta cómoda, No lo provoques. ajá, aunque usted se sienta cómoda, o usted como hombre se sienta cómodo así, lo cierto es que puede provocar Correcto. ciertas pensamientos, que yo no sé si el Señor en este momento... Dios ¿De no acuerdo? va con eso. Dios no es relajo. Dios Claro. no es relajo. Ahora, que el corazón lo sabe el Señor, sí, no hay problema. Pero Dios conocía el corazón de Moisés, sabía que estaba descuidado con su hijo, fue al encuentro para matarlo. Yo lo que Séfora se dio cuenta y sé, accionó. No sé cómo fue que ellos le llegaron a todo eso así tan rápido. Pero O sea, porque en ningún momento fue que, mira, el Señor le dio de casualidad, tú circuncidaste al hijo tuyo. no, porque entonces no hubiese venido el ángel a matarlo, porque a Moisés y Séfora iban a estar desconociendo No, algo. yo lo que- Ellos conocían. Yo lo que me sorprendo que de una vez, ay, fue que no estás circuncidado, espera, Sí. bájate ahí, fuera. Sí, yo sabía. Yo sabía. Entonces, dice que le puso el prepucio a los... Correcto. Le tiró la cuestión. Entonces, ahí concluimos la lección. Sí, Tal vez la acción no se ve tan entendible hoy modernamente hablando, modernamente. pero en ese momento sabemos que no importa el cómo se dio, la logística de cómo se dio. Lo importante es que Moisés había descuidado un principio con su hijo, que iba a ser un obstáculo terrible para cuando llegase a Egipto. No, y que además de eso también ya, por ejemplo, hoy en día eso no se ve, porque realmente ya el mensaje se expandió para todos los gentiles, para todo el Correcto. mundo, Sí, hoy la y circuncisión no es... ya el Señor no tiene como que sí, distintivo. no, y Moisés, Pablo lo dijo. Nosotros estudiamos que tienen que tener lo que los salvados para los tiempos finales, el carácter de Dios. Sí, exacto. Hoy sería el bautismo por El inmersión. Sería la señal de que ya soy del pueblo de Dios. ¿Por inmersión? ¿Qué significa por inmersión? Sí, sumergido en el agua. Ah, ok, un bautismo normal, ¿no? Correcto. Ok. Eso sería. Pero ok, lo importante es que Cristo es nuestra circuncisión. Cristo Jesús. Y con Él entonces tenemos la seguridad, el sello, con el Espíritu Santo de que seremos salvos. Pregunta. No, Entonces en esta semana recogimos a Moisés y Madián, va de camino con su familia, ya con sus hijos circuncidados.
Y con Aarón, que no leímos la cita donde Aarón sale el encuentro. Pero ok, ya esa cita no la vamos a leer. Y va con Aarón ahora al pueblo. Y cuando llega al pueblo, bueno, vamos a leerlo, versículo 31. Éxodo 4:31. Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ya, el pueblo creyó. Ya. Entonces ahora vamos a ver en la próxima semana qué hace Faraón con eso de que el pueblo creyó al mensajero de él. Una última cosita. En el versículo 23 dice, 22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Ya el Señor le había dicho a Faraón que Interesante eso. y que dejara ir al pueblo. Interesante. Y no, y él se lo dice, y he aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Entonces Faraón tenía ya, Entonces, estaba orejeado. Advertido. Es la primera vez que yo leo eso, ese pedazo. Ya estaba Y el orejeado. pedazo de la circuncisión, yo no lo sabía tampoco. Entonces, por eso en la semana pasada leímos en el versículo 10 del capítulo 1 de que ellos no querían que siguieran creciendo para que no se les escaparan, no se fueran del territorio. Tremendo, ¿eh? Bien. Entonces, preguntas, No, comentarios, cualquier comentario, exacto, cualquier pregunta, lo no se puede- van a saber. Exacto, en la cajita de comentarios. Pues Dios lo bendiga mucho. Amén. Debates. Análisis. Reflexiones. Estudiando la Biblia. Creciendo en fe y sabiduría.